Miren, cuando uno tiene un programa como este, donde tenemos objetivos muy importantes, como evitar que la enfermedad progrese, evitar que los pacientes se nos hospitalicen, adicionalmente queremos que los pacientes vivan más y vivan mejor, entonces, claro, tenemos que remitirnos a los resultados del estudio Paradigm, donde definitivamente se logró una reducción de la mortalidad cardiovascular del 20%, 16% menos de muerte general, y fue necesario tratar solamente a 21 pacientes para evitar una muerte más una hospitalización o a 32 pacientes para evitar una muerte cardiovascular. Esto es lo que se espera en un paciente que recibe la terapia, que la enfermedad, logramos de alguna manera disminuir la progresión de la enfermedad, ya que estos pacientes se hospitalizan menos, ingresan con menor frecuencia a cuidado intensivo, se reduce la necesidad del uso de inotrópicos y adicionalmente se reduce la necesidad de dispositivos de asistencia ventricular o trasplante. Sin embargo, uno siempre tiende a pensar que los estudios difieren de la vida real y que a veces el paciente del ensayo clínico es un paciente así y que a veces los pacientes que nosotros vemos son pacientes así. Sin embargo, la reflexión que yo quiero dejarles es que todos tenemos en nuestros servicios pacientes estilo Paradigm. Entonces, para mostrarles esto y cómo hemos logrado tener una muy buena experiencia en el uso del medicamento, yo les voy a contar 4 historias. Esta es la primera historia, es una mujer de 57 años que ingresó a nuestro programa y tenía un antecedente de haber tenido su primer infarto de miocardio cuando tenía 37 años. Claro, esta paciente hizo el recorrido que hacen todos los pacientes con enfermedad isquémica. Primero tienen varios eventos coronarios y realmente ya tuvo varias intervenciones coronarias percutáneas y finalmente ya llevaba 4 años con síntomas de insuficiencia cardíaca. En ese entonces su clase funcional era 3, su fracción de eyección era 15% y tenía un desfibrilador que se le había implantado en prevención primaria. Esta paciente llegó referida a nuestro programa de un hospital diferente al nuestro y nos la enviaron porque durante el último año se había hospitalizado en 3 oportunidades. Adicionalmente, hacía 2 meses había tenido un episodio de tormenta eléctrica, tuvo 3 o más descargas de su cardiodesfibrilador por arritmias ventriculares. Y el tratamiento que venía recibiendo en ese entonces era enalapril 5 miligramos cada 12 horas, estaba con espironolactona 25 miligramos, tenía asa y carvedilol, tenía una tableta de furosemida, ya recibía atorvastatina en dosis de terapia de alta intensidad y después de su última hospitalización le habían indicado amiodarona para evitar las descargas inapropiadas del desfibrilador. Cuando la vimos la primera vez tenía 160 de presión arterial, 66 de frecuencia cardíaca y realmente no tenía signos de congestión. Esta paciente nos la refirieron para que nosotros evaluáramos si era candidata a trasplante de corazón. Pero el equipo que nos la envió olvidó un pequeño detalle, y es que la señora, ella hace parte de una religión donde no aceptan transfusiones de sangre. Y ustedes se imaginan la cara que nos iba a hacer el cirujano si le contábamos que teníamos una paciente referida para trasplante que no podía transfundir. Obviamente el trasplante no era una opción para ella, porque nadie iba a tomar el riesgo de meterla en circulación extracorpórea, que sangrara, se anemizara y no poderle poner hemoderivados. Entonces, nosotros, previendo que el trasplante no iba a ser una opción para ella, empezamos a hacer titulación de sus medicamentos. Yo les mostré que ella tenía dosis bajas de muchos de los fármacos y tenía unos signos vitales que nos permitían hacer titulación en ascenso de las dosis de su tratamiento. Primero iniciamos la titulación del enalapril, la subimos a 10 miligramos cada 12 horas y después reemplazamos el IECA por sacubitril valsartán. Voy a mostrarles entonces cómo la población de pacientes que nosotros atendemos, con frecuencia sucede esto. Miren, el trasplante de corazón siempre es la última alternativa y está reservado para pacientes que están en clase funcional 4, porque miren cómo es la curva de supervivencia de un paciente trasplantado, aquí la vemos en verde, y miren lo que sucede con un paciente que está en clase funcional 1 o en clase 2. Entonces, definitivamente para ella teníamos que agotar todas las estrategias farmacológicas que podíamos darle antes de pensar en eso. Y esto también se los va a contar a continuación el doctor Quintero, mi compañero, cuando les hable del programa de trasplante. Y es que miren que así como dice la canción de Shakira, ¿dónde estás corazón?, cada vez tenemos más pacientes que están esperando y menos que logran trasplantarse. Entonces, en esta señora definitivamente teníamos que agotar las estrategias farmacológicas para poderla mejorar. Después de hacer este cambio en la medicación, la citamos nuevamente, ya estaba en clase funcional 2, 25% de fracción de eyección y no había vuelto a hospitalizarse.
Ella fue la primera paciente en la que hicimos el cambio del IECA por sacubitril/valsartán y ha tenido una evolución excelente. Y definitivamente pensamos que tomamos las decisiones correctas en su caso y que logramos en este momento mejorar mucho su condición de salud. Pasemos al segundo caso. Este es un hombre de 69 años, es un profesor jubilado de la universidad, quien desafortunadamente tuvo un infarto muy grande de cara anterior el año pasado. Cuando lo llevaron a coronariografía, no fue posible abrir la descendente anterior, que era el vaso culpable, llegó ya con muchas horas de evolución, y este paciente quedó con una disfunción ventricular severa, quedó con 25% de fracción de eyección, clase funcional 2, y tenía una insuficiencia mitral moderada. Este paciente había consultado varias veces al servicio de urgencias por congestión que se habían manejado administrándole diuréticos en bolos de forma venosa. El tratamiento que venía recibiendo era clopidogrel, ASA, porque se le habían intervenido otros vasos diferentes a la DA, estaba recibiendo espironolactona, carvedilol, atorvastatina, enalapril, una dosis pequeña de enalapril, 2,5 cada 12 horas, ya se había iniciado ivabradina, porque este paciente persistía con la frecuencia cardíaca por fuera de metas y adicionalmente sus cifras tensionales no nos habían permitido ir más allá con la dosis del beta bloqueador, y estaba recibiendo furosemida. Adicionalmente había tenido la necesidad de utilizar hidroclorotiazida en combinación con furosemida para manejar sus signos de congestión. Y la primera vez que lo vimos en la consulta estaba con 95/60 de presión arterial, 60 de frecuencia cardíaca y tenía algo de edemas en miembros inferiores. Entonces miren que este paciente definitivamente estábamos convencidos de que teníamos que hacer algo más para evitar su progresión de la enfermedad. Entonces reemplazamos el enalapril. En este paciente, sí, como tenía una dosis pequeña, tenía 2,5, empezamos el sacubitril/valsartán en la dosis de 50 miligramos cada 12 horas. ¿Qué hicimos? Como yo les mostré que venía con una dosis importante de diurético, primero disminuimos al 50% la dosis del diurético y después suspendimos el IECA por 36 horas e hicimos el cambio a sacubitril/valsartán. Tuvimos la oportunidad de revisar el paciente recientemente, vino a control y nos contó, él vive en un edificio de 5 pisos, él vive en el 5.º piso, que el ascensor está malo desde hace 3 semanas. Sin embargo, él no tiene ningún problema porque ya puede subir hasta el 5.º piso de su apartamento sin necesidad de utilizar el ascensor y se siente muchísimo mejor. Este paciente no ha vuelto a hospitalizarse, no ha necesitado ingresar al servicio de urgencias y va perfectamente bien con la terapia. Entonces miren que con frecuencia ese paciente clase 2 nos quedamos tranquilos y pensamos que está bien, pero recuerden, el 70% de los pacientes del estudio estaban en clase 2 y miren que a pesar de eso la mortalidad fue del 16,5% y las hospitalizaciones por empeoramiento de la enfermedad fueron 15,3%. Entonces miren que les presenté 2 casos, el inicial fue la primera paciente que hicimos el cambio. Claro, como era la primera experiencia que teníamos, entonces primero la llevamos a 10 cada 12 de enalapril como dice la guía y después la cambiamos. En el segundo caso, como ya teníamos más experiencia, miren que inmediatamente hicimos el cambio de la dosis de 2,5 a la dosis de sacubitril/valsartán de 50, simplemente hicimos un esquema de titulación más conservador, pero en los 2 casos llegamos al mismo buen resultado. En la medida que hemos ido teniendo más experiencia en el manejo del medicamento, hemos aprendido esos trucos en cómo titularlo. Voy a mostrarles 2 casos finales, 2 casos de mostrarles cómo manejar algunos eventos que pueden aparecer en pacientes que están tomando el medicamento. Esta es la historia de una mujer de 60 años con una cardiopatía de origen isquémico que hizo una muerte súbita en el 2016. Tiene un desfibrilador en prevención secundaria y ella ya venía tomando sacubitril/valsartán, ya venía recibiendo una dosis equivalente a 100 miligramos cada 12 horas. Estaba ya en clase funcional 2, la fracción de eyección había pasado de 15% a 25%, iba muy bien con la terapia, ya llevaba cerca de 3 a 4 meses tomándosela. Sin embargo, un día ingresa a urgencias porque se siente mareada y cuando la examinamos la encontramos con 80/50 de presión arterial y tenía 110 de frecuencia cardíaca. La encontramos al examen físico sin signos de congestión, simplemente nos llamó la atención que el llenado capilar era de 2 segundos, y procedimos a solicitar algunos exámenes para identificar qué estaba pasando. No tenía deterioro de la función renal, no tenía anemia. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué harían con el tratamiento de esta paciente? ¿Lo suspenden, reducen la dosis o lo mantienen igual? Definitivamente es una señora con hipotensión sintomática, entonces lo que hicimos fue suspender el tratamiento y reevaluar su caso y mirar qué estaba pasando. Inicialmente se atribuyó
que la hipotensión era por el fármaco. Sin embargo, después de haberlo suspendido, casi 48 horas después, la señora seguía hipotensa. Y eso nos llamó la atención, empezamos a mirar qué más estaba pasando. ¿Sería que se nos olvidó algo? Adivinen qué pasó con esta paciente. Nos fuimos a conversar con ella y llevaba cerca de 5 días con síntomas urinarios. Empezó a presentar disuria, tenía polaquiuria. Ella pensó que los síntomas eran atribuidos a la insuficiencia cardíaca y ella había incrementado la dosis de diurético oral que tenía en su casa. Entonces, venía tomando una dosis más alta de diurético del usual y adicionalmente tenía una infección urinaria. Le hicimos un citoquímico de orina donde confirmamos que realmente era patológico, la urocultivamos e identificamos que se trataba de una infección urinaria. La tratamos y mejoró. Una vez se estabilizó la presión arterial, reiniciamos nuevamente los medicamentos de la insuficiencia cardíaca, incluyendo sacubitril/valsartán. Entonces miren que muchas veces atribuimos la hipotensión siempre a la terapia farmacológica, pero se nos olvida que tenemos que pensar en muchas otras causas. Hay que mirar si ese paciente está deshidratado, si el paciente hizo una embolia pulmonar, si tiene un nuevo síndrome coronario agudo. Hay que mirar qué más está pasando y finalmente, si hicimos toda la lista de chequeo y todo está bien, considerar la opción del medicamento. Y ya para terminar, este es el último caso que quería contarles. Este es un hombre joven de 42 años, tiene un antecedente de una cardiopatía de origen no isquémico y una fracción de eyección del 25%, está en clase funcional 3 y él ya venía recibiendo el tratamiento, ya venía recibiendo sacubitril/valsartán y con esto había pasado a clase funcional 1 y la fracción de eyección había mejorado a 45%. Un día ingresa al servicio de urgencias por hemoptisis. Claro, los pacientes con insuficiencia cardíaca también se enferman de otras cosas. Y le hicimos una radiografía de tórax donde observamos que tenía una masa pulmonar. Solicitamos la valoración por el servicio de neumología y de cirugía de tórax y se programó para una resección de la masa y para estudio anatomopatológico. El posoperatorio de este paciente fue un poquito difícil porque sangró en la cirugía, se anemizó y con esto presentó un episodio de una injuria renal aguda. Y esto nos obligó a suspender el tratamiento mientras se estabilizaba. Una semana después de estar ya un poco mejor, una vez se resolvió la alteración de la función renal y ya llevaba cerca de 48 a 72 horas con la creatinina estable, reiniciamos el tratamiento, reiniciamos todo lo que venía recibiendo previamente. Y en ese momento la presión era 90-50, pero el paciente estaba bien. La pregunta que surgió del equipo tratante era si continuábamos sacubitril/valsartán o si nos regresábamos a enalapril. Miren entonces gráficamente lo que se ve de lo que se logra en un paciente al que uno reemplaza el IECA por sacubitril/valsartán. Miren, esta es la reducción de la mortalidad de los ARA2, esta es la de los IECAS, y miren que se gana un 20% adicional cuando se reemplaza por sacubitril/valsartán. Y en un paciente como él, joven, donde solamente tenía 41 años y teníamos un tiempo largo de cosas que hacer para evitar que la enfermedad progresara, queríamos enfocarnos en cómo hacer que se sintiera mejor y evitar los desenlaces adversos. Además, el paciente no quería volver al enalapril porque se sentía muchísimo mejor desde que habíamos hecho el cambio de la terapia. Entonces, lo que hicimos fue que mantuvimos el tratamiento, tenía una presión arterial limítrofe, pero tenía función renal estable, no tenía síntomas, entonces simplemente continuamos la terapia, lo citamos nuevamente por la consulta y verificamos que estaba estable, se sentía bien, y una vez superado todo el episodio, continuamos la titulación del medicamento. Ya para finalizar, quiero mostrarles estos consejos prácticos para su uso que hemos logrado a través de la experiencia que hemos tenido acá. El paciente ideal, clase funcional 2-3, lo hemos utilizado en algunos pacientes clase 4 porque siempre pensamos que uno tiene que brindarle las estrategias farmacológicas a los pacientes antes de considerar en opciones más avanzadas. Sin embargo, con frecuencia ese paciente clase 4 es un paciente que difícilmente tolera todos los medicamentos, incluyendo el betabloqueador y todo lo demás por cifras tensionales muy bajas. En segundo lugar, yo les mostré ayer que hay dos esquemas de titulación, uno conservador y uno más rápido. A nosotros nos gusta el esquema conservador, nos parece que vamos a la fija y que el paciente se siente tranquilo y nos ha permitido llegar a buenas dosis y siempre disminuimos la dosis del diurético 50% antes de empezar el tratamiento. Y como en cualquier paciente al que le empezamos un IECA, un ARA2 o un antialdosterónico, 2 semanas después de iniciar la terapia, siempre evaluamos el potasio y la función renal.
Recuerden que hay que hacer un washout de 36 horas en el paciente que venía recibiendo un IECA. En el paciente que venía recibiendo un ARA2 no es necesario hacer el washout, simplemente a la dosis que le correspondería la próxima toma del ARA2 iniciamos el sacubitril valsartán. Y recuerden que a veces los pacientes reciben medicamentos que no son necesarios para tratar la insuficiencia cardíaca. Muchas veces tienen otros antihipertensivos que se pueden suspender, buscando más bien privilegiar las dosis del tratamiento que sí mejora la evolución de la enfermedad. Ojo, aquí siempre me preguntan mucho que si al paciente se le baja la presión, ¿usted le baja el beta bloqueador? No, nunca bajamos el beta bloqueador. Siempre tratamos de reducir diurético y medicamentos que son innecesarios y que pueden explicar la hipotensión. ¿Qué hacer en caso de hipotensión? Siempre miren qué está pasando con ese paciente, si está con una dosis muy alta de diurético, reducirla, si hay alguna otra causa que explique la hipotensión, si definitivamente no hay nada más, se reduce la dosis en un 50% o se suspende transitoriamente, pero una vez la situación se resuelve, nuevamente se hace el proceso de reiniciar el medicamento y continuar la titulación. Esto nos pasa con todos los tratamientos que brindamos para la insuficiencia cardíaca, nos pasa también con el beta bloqueador, nos pasa con los pacientes que reciben el IECA o el ARA y siempre hacemos el mismo proceso. Reducimos o suspendemos transitoriamente, pero nuevamente reiniciamos el fármaco y siempre tratamos de hacer la titulación para lograr la máxima dosis tolerada por el paciente.